Esto es La Voz del 21. Comenzamos. El abogado del capitán Junior Izquierdo, conocido como agente Culebra, denunció dos sucesos extraños al salir de una diligencia de la Fiscalía. José Carlos Mejía denunció que dispararon 7 veces contra un auto que se encontraba estacionado fuera de su casa. ¿Una amenaza velada? Horas antes de este incidente, el abogado se encontraba con el capitán circulando por el jirón Lampa cuando sintió que un sujeto lo seguía. La diligencia a la que habían asistido era para escuchar en presencia de la Fiscalía y representantes del Poder Judicial el USB con los 5 audios entregados, entre los que figuraría la voz del ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Escuchemos. En concreto y de manera objetiva, el día de ayer, martes 1 de octubre del año 2024, han ocurrido dos sucesos con el capitán Izquierdo Yarlequey y con mi persona. En primer lugar, nosotros tuvimos una diligencia en el despacho del fiscal de la Nación en la investigación preliminar promovida contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad. Estuvimos en una diligencia desde las 2:30 de la tarde hasta las 6:30. Cuando alrededor de las 6:35, 6:40, salimos de la cuadra 5 de la avenida Bancay, de la sede central del Ministerio Público, caminamos por el Jirón Cusco, luego doblamos a la izquierda hacia el Jirón Lampa, en dirección a la estación Colmena del Metropolitano. En esta intersección del cruce del Jirón Cusco con el Jirón Lampa, estábamos caminando ya en el Jirón Lampa y el capitán Izquierdo Yarleque se percata que un ciudadano estaba caminando detrás de nosotros. El capitán me dice: doctor, deténgase. Y yo, la verdad, no me percaté, recién me di cuenta en ese momento de la situación y le dije: capitán, tranquilo. Volteamos y no sé a qué distancia habrá estado caminando o cuántos metros o cuántos minutos habrá estado caminando este ciudadano, pero el capitán me dijo: no, tengo que estar alerta, tengo que estar prevenido. Entonces yo lo tomé como un incidente, como una anécdota. Luego caminamos hacia la estación Colmena del Metropolitano y tomamos la ruta A rumbo hacia el norte. Eso habrá sido entre las 6:40 y 6:50 de la tarde. Luego, ya cuando yo me encontraba en mi domicilio, alrededor de las 9:48 de la noche, al frente de mi domicilio, es decir, en la vereda del frente de mi casa, a un auto estacionado le han disparado 8 o más de 8 balas. Han sido percutadas de manera consecutiva, una ráfaga. Se escuchó un ruido muy fuerte. Yo me puse a buen recaudo con mi señora madre, con mis familiares que se encontraban dentro de mi vivienda. Inclusive en algún momento tuvimos que dentro de mi hogar tirarnos al suelo porque no sabíamos en qué momento de repente podría haber una bala perdida o en qué dirección estaban disparando porque se escuchaba muy fuerte. Y claro, después de unos minutos en que ya nos percatamos que ya no estaban disparando, hemos salido, han salido todos los vecinos y yo me apersoné hacia mi vecino y le pregunté si él había sido amenazado o había sido extorsionado de repente por el tema de su vehículo, porque inclusive este auto estaba estacionado fuera de un gimnasio en un primer piso, que es el gimnasio, es un primer piso que un primo hermano alquila, que es instructor de gimnasio. Inclusive su mamá, mi tía, estaba en mi domicilio, estaba conversando con mi mamá. También se preocupó, le dije: tía, tranquila, espere que pasen los balazos, espere para poder ir a ver qué es lo que ha sucedido. Entonces, mi vecino me refiere que no ha sido amenazado, mi primo tampoco, que no ha recibido amenazas, no han sido extorsionados. Luego ha venido la policía y luego ha venido también el Departamento de Investigación Criminal de Independencia. Entonces, esto es lo que ocurrió de manera objetiva, periodista. Y para mí, aquí hay dos datos que se extraen, también dos datos objetivos, ¿no? En primer lugar, lo que ha sucedido al frente de mi domicilio es una muestra real, concreta, de la inseguridad ciudadana que se está viviendo
no solo en el Distrito de Independencia, sino en Lima Metropolitana y en muchas partes del Perú. A pesar de que el Distrito de Independencia está bajo este estado de emergencia, ya creo que van 5 días o un poco más, la verdad yo no veo militares en las calles. Pero doctor, Me han contado, sí, dígame. doctor, pero es raro, ¿no? Es raro igual, es extraño que disparen 7 u 8 balazos, un auto que está estacionado frente de su casa. ¿Usted lo toma como una amenaza? ¿Como una medida Eh, de atemorización? sí, precisamente el segundo punto que yo quería mencionar, yo no tengo una evidencia en concreto, no tengo una prueba directa de que se trate de ello, pero definitivamente no me parece casualidad que justo en la tarde que hemos tenido una diligencia que inclusive tal vez no ha sido coberturada por la prensa, primero tengamos un incidente, digamos, en el centro de Lima, en el Jirón Cusco con Lampa. No, que para mí, yo no soy. La entrevista completa, por supuesto, la pueden ver en perú21.pe, pero no solamente habló de los sucesos extraños, además que pasaron ayer, sino también se refirió a las nuevas declaraciones del general Arriola en el Congreso de la República que tienen que ver con Vladimir Cerrón, su ubicación y este escándalo del cofre. Bueno, vamos a continuar con otras noticias porque el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra el exconductor de televisión Andrés Hurtado. Su abogado anunció que apelará la medida. Mientras tanto, Chibolín fue trasladado al penal de Ancón 2. El Poder Judicial también se pronunció contra la suspendida fiscal de lavado de activos Elizabeth Peralta y el empresario Muley. Ambos enfrentarán una comparecencia con restricciones. No podrán salir de Lima sin autorización y deberán realizar control biométrico mensual. Lo siguiente es lo mejor de la entrevista a la penalista Romy Chan. Claro, lo que pasa es que el juzgado difiere porque si bien en todos los casos hay fundados elementos que nos puedan hacer pensar que hay delito, hay una diferencia respecto al peligro de fuga o el riesgo de obstaculización que puede presentar cada una de las personas. Entonces, en el caso del señor Andrés Hurtado, el juez ha considerado que sí existe un riesgo bastante elevado debido a que él mismo no tiene un domicilio conocido o un único domicilio seguro, no tiene trabajo, no tiene un arraigo laboral, no tiene tampoco un arraigo familiar ni un arraigo económico, y esos elementos, pues, para el juez sí dan lugar a que exista un riesgo de que él se pueda escapar. Por esa razón, a él sí le impone prisión preventiva, a diferencia de las otras personas que más bien considera si tienen un trabajo seguro, si tienen un ingreso determinado, un arraigo familiar, un domicilio conocido, y por tanto ahí el riesgo es menor, ¿no? Entonces, en esos casos no les da prisión preventiva, pero sí establece como una medida preventiva, por así decirlo, el pago de una caución que es bastante elevada. 35.000 soles para la fiscal Peralta, me parece. 35.000 soles para ella y 1 millón de soles para el señor Muley, ¿no? Obviamente la caución también se impone tomando en cuenta el nivel económico de cada una de las personas, porque la caución es como una especie de seguro, Mayra. Es como una especie de medida que evita que la persona se escape porque tiene ese monto de dinero depositado a favor del Estado. De manera tal que, sin importar el resultado del caso, o sea, sin importar que lo declaren inocente o declaren culpable a la persona, esa caución siempre se devuelve, pero al final del proceso, cuando ya existió sentencia condenatoria. Entonces, mientras tanto, el Estado no se la queda. Entonces, claro, para la sectora Peralta, el juez dice que por sus ingresos, 35.000 soles es un monto razonable. Y para el señor Muley, que tiene concesiones mineras, que tiene otro tipo de ingresos, le pone 1 millón de soles. Y en este caso, Romy, ¿cuáles son los detalles que más te han llamado la atención en el caso tanto de Andrés Hurtado Chibolín y cómo implica de esta manera en la investigación a la fiscal Peralta? Bueno, esta relación cercana que ellos tienen, que incluso da lugar a que se vayan de viaje, a que sea como una especie de ojo intermediario en las acciones y que, ojo, hace que la fiscal Peralta también lo utilice a él incluso para ofrecer influencia respecto a otros fiscales, yo creo que es lo que más preocupa, ¿no? Porque muestra que puede existir detrás todo un complejo de actos de corrupción que tal vez hoy no conocemos, pero que probablemente puedan ir saliendo a la luz en los próximos días.
Ok, y dentro de esta investigación, ¿cuáles son las inconsistencias que crees que ha pesado en el relato de Andrés Hurtado? Bueno, las inconsistencias se dieron lamentablemente en su caso desde el primer momento, porque él, cuando recién fue sometido al proceso o a la audiencia de identificación, ¿no? Él ahí ya empezó diciendo que tenía un domicilio, que tenía otro, que ya la propietaria le había dicho que tenía que irse, o sea, con lo cual ya no tenía domicilio, mintió respecto al nivel de estudios que tenía, mintió también respecto a que había trabajado en una empresa en la que en realidad no trabajaba, y así una serie de cosas, ¿no? E incluso las hemos visto de manera pública, como el hecho de que él en el último programa dijera que él iba a tomarse un descanso de 3 semanas voluntario para arreglar sus problemas legales y que luego en el programa dominical se hiciera de público conocimiento que en realidad el canal había decidido sacarlo del aire. Ahora, ¿no? Entonces, ya desde ahí tú ves pues una serie de contradicciones. Ahora, Romy, ¿tú crees que esto, en el caso de Chibolín, se trata básicamente de una persona que le gusta ostentar poder y que le gusta fanfarronear de las influencias que tiene, o sí consideras que hay hechos puntuales que sí evidencian que hay como una trama de corrupción, de tráfico de influencias? Yo creo que existen las dos cosas, Mayra, en este caso, ¿no? Tanto actos donde él tal vez ostentaba más de lo que realmente tenía, pero también hay hechos concretos que nos revelan que sí existían vínculos y relaciones que eran poco transparentes y que sí escondían de alguna manera, en la teoría del fiscal, actos de corrupción, ¿no? Entonces, claro, el fiscal, y ojo, que en este caso hay que resaltar que tanto el fiscal como el juez que conoce la causa son personas bastante académicas, son personas que tienen una trayectoria intachable a nivel del Poder Judicial, a nivel del Ministerio Público, y que no son conocidos como otros jueces como carceleros, ¿no? Sino más bien muy garantistas. Y ellos son los que han resuelto este pedido. Entonces, realmente yo creo que a la luz de lo que esté en el expediente es que ambas personas van a responder y van a resolver, ¿no?, los casos. No tanto de repente tomar en cuenta estos actos de ostentación que hacía el señor Hurtado, sino más bien lo que digan los papeles, ¿no? Claro. Romy, en el caso de la fiscal Peralta, lo que yo decía al inicio de la entrevista era básicamente que por qué se hacía esta diferencia, ¿no? ¿Por qué en el caso de Andrés Hurtado sí se daba la prisión preventiva y en el caso de ella no? Tú me cuentas ya ahora en esta entrevista que es por el arraigo laboral, pero ¿no pesaría más bien para el Poder Judicial el intento, el hecho básicamente de que ella ya tenía la maleta lista para fugar? ¿Eso no sería un hecho preponderante como para argumentar el peligro de fuga? Mira, yo estoy segura de que ese es un elemento que probablemente ha hecho pensar al juez, ¿no? Pero lo cierto es que este juez es conocido por ser un juez bastante garantista, o sea que sigue en pie de la letra el hecho de que la prisión preventiva deba ser una medida sumamente excepcional, ¿no? Y que solamente cuando existen realmente carencias, ¿no?, de arraigos, es que debe procederse con la prisión preventiva. Y yo creo que es por esa razón que el juez ha decidido optar por lo más garantista e imponer los 35.000 soles de caución. Muy bien, vamos a ver cómo termina esta historia, Romy. ¿Cómo crees que pueda terminar? Sí, Mayra, porque también ten en cuenta que esta es la medida. Por supuesto, la entrevista completa la puede ver en Perú 21 Televisión o en peru21.pe. Y ahora nos vamos con una noticia que está en nuestra página web. Y se trata básicamente de la presidenta Dina Boluarte, que insiste en pedir unidad. Somos un gobierno full chamba. En el estilo confrontacional que viene poniendo en práctica esos días, la jefe de Estado aseveró que no se cansará de llamar a la unidad de la mano de la verdad y la ley, así como al diálogo sincero. La presidenta Dina Boluarte volvió a cuestionar a sus críticos y tildarlos de hígados enfermos, tras reiterar que su gestión es de obras y obras. Boluarte llegó a decir: somos un gobierno full chamba. Nuestro compromiso es con el bienestar de todos los peruanos. Nuestro compromiso es con la patria. Los invito a caminar en unidad de la mano de la verdad y la ley. No tenemos feriado ni sábado ni domingo, afirmó la presidenta. La cobertura completa, así como el análisis de lo sucedido en esta audiencia, puede verlo en peru21.pe. Bien, y ahora nos vamos a hacer un breve repaso por nuestra página web para que usted esté informado de lo último que viene sucediendo. Vamos entonces, Brian dice: dictan 18 meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado. Arriola
Desde mi punto de vista, Vladimir Cerrón no estuvo en Mykonos, Asia. Bueno, todos vimos el megaoperativo y cómo se afirmó que sí estuvo ahí. ¿Qué pasó? Porque ahora se cambia de opinión. También tenemos lo siguiente: gobierno sobre compra de aviones de guerra, que fue la investigación de la Unidad de Investigación de Perú 21. Es el momento que todos nos unamos. ¿Y cuándo van a destinar el mismo presupuesto para luchar contra la inseguridad ciudadana? Nos preguntamos en Perú 21. Bien, este ha sido un breve recorrido por nuestra página web y no se olviden de seguir nuestros reportajes y entrevistas completas en Perú21.pe o en Perú 21 Televisión cuando usted lo desee en cualquier momento del día. Regresamos con nuevos temas, entrevistas e investigaciones a profundidad en La Voz del 21.